Bien. Bienvenidos todos. Me estaba acordando ahora cuando he visto a Carlos Andrada, rector de nuestra universidad, cuando hace un año que yo vivía en Boston, estábamos en un marzo, yo creo que era algo así, estábamos en el Real Colegio Complutense de Harvard teniendo una conversación, y yo le decía, Carlos, ¿por qué razón aquí en Harvard todos los estudiantes llevan sudaderas con la H, gorras de Harvard, llaveros de Harvard, y esto no ocurre en nuestra universidad? Y él me decía con mucho acierto, me decía, Borja, es muy fácil sentirse orgulloso de pertenecer a un club exclusivo. Efectivamente, un club exclusivo, y precisamente ahora estamos aquí para presentar el programa Alumni, que yo creo que el principal objetivo es precisamente ese, crear orgullo de pertenecer a esta universidad. Y esto articularlo utilizando una red de alumnos y de exalumnos que sientan este orgullo. Básicamente todos vosotros estáis aquí porque habéis tenido una relación con esta universidad y porque a lo largo de vuestra trayectoria profesional habéis sido muy exitosos. Iba a decir exitosos, pero no, muy exitosos. Y precisamente hace 2 días, cuando estaba pensando en qué decir en este discurso, miraba la red de alumni de Harvard y veía que tenían una parte, como en la web, como muy importante, que era la parte de stories. Y eran historias de exalumnos de Harvard, pero eran historias contadas de una manera especial. No eran historias para resaltar al que contaba la historia. Eran historias para motivar a los que las leyeran. Y precisamente creo que eso es lo que podéis hacer todos aquí, que seáis las primeras historias del éxito de este programa Alumni. Básicamente, yo lo veo así. Estamos en un punto A, en el cual ser estudiante de la Complutense es algo que no se lleva con mucho orgullo. Ser estudiante de la Complutense, nuestros alumnos no lo dicen con el pecho henchido y básicamente tampoco le ven utilidad a crear una red de personas que compartan su alma mater. Y el punto al que nos dirigimos, y el programa Alumni creo que es algo que lo va a articular, es básicamente que nuestros alumnos digan yo estudié en la Complutense con orgullo, que nuestros alumnos tengan una red de aliados donde acudir siempre que lo necesiten y básicamente que ser complutense, el simple hecho de serlo, te ayude en tu carrera profesional. Y hemos decidido articular este acto de presentación de una forma poco ortodoxa, vamos a decirlo así. Porque hemos planteado un viaje. Les voy a pedir a todos ustedes que me acompañen en un viaje que vamos a hacer. Y para este viaje vamos a utilizar un libro de un autor que se llama Joseph Campbell, que seguro muchos de vosotros conocéis, que se llama El viaje del héroe. Básicamente, lo que hace Campbell es coge historias de viajes épicos, él se basa en la Odisea, en la Eneida, él se basa en Edipo, y busca los lugares comunes que hay en estos viajes tan importantes. Y encuentra 12 etapas. Y él dice que para que un viaje sea importante, debe pasar por estas 12 etapas. Así que vamos allá. La primera etapa que él propone es la que llama llamada a la aventura. ¿Qué es esto de la llamada a la aventura? Es el momento en el que el rey Menelao le dice a Ulises, ven a ayudarme en la guerra contra Troya. Es el momento en el que en la Guerra de las Galaxias, Luke Skywalker, viviendo con sus tíos, ve la proyección del robot R2-D2. Esa es la llamada a la aventura. Es el momento en el que se pasa, te están llamando para pasar del mundo ordinario, el mundo del Museo del Traje, este que estamos ahora, al mundo extraordinario. Y esto, antes de cruzar el umbral entre los dos mundos, Campbell considera que hay algo crucial, y es la figura del mentor. A mí es una figura que me apasiona. Es alguien que con su sabiduría, con su buen hacer, inspira al ciudadano, le infunde valor para cruzar ese umbral, del mundo ordinario al mundo extraordinario. Es la diosa Atenea con Ulises, es Obi-Wan Kenobi en la Guerra de las Galaxias, esa es la figura del mentor. Y dicho esto, vamos a cruzar el umbral. Vamos allá. Os voy a pedir, los que queráis, no es necesario, que cerréis los ojos. También se puede viajar con los ojos abiertos.
Y voy a pedir que tratéis de recordar las primeras impresiones que tuvisteis de la Universidad Complutense. La primera vez que aterrizasteis en este campus. A lo mejor fue en el metro de Ciudad Universitaria, os trajeron en coche vuestros padres, en el autobús, y atravesasteis el campus quizá para dirigiros a vuestra facultad. ¿Cómo era vuestra facultad? ¿Cuál fue ese primer recuerdo? Esa entrada por la facultad. Yo recuerdo perfectamente físicas, entrar en el aula magna, una sensación un poco de wow, qué sitio más grande, esos olores. Y recordad también aquel mentor, aquella persona que para vosotros fue especial en este transcurso universitario, que a lo mejor cambió vuestra forma de ver la vida. ¿Y por qué? Ya podéis abrir los ojos si queréis. ¿Y por qué quiero que vayamos a ese lugar? Porque creo que ese lugar es el germen donde está el orgullo de pertenecer a la Complutense. Luego estas imágenes se han borrado, pero en realidad en esos momentos, o por lo menos así lo siento yo, si esa semilla se riega, creo que de ahí sale el orgullo de pertenecer a la Universidad Complutense. Y también recordad que esta universidad, o los primeros años de universidad, era el momento donde encontrabais a los aliados, los primeros aliados que os acompañaban en esta época universitaria, esos compañeros de clase, ¿no? Bueno, que en realidad el programa Alumni lo que quiere es que esos aliados que normalmente te acompañaban en la época universitaria y muy pocos trascendían a la vida laboral, esto lo que pretende es que sean compañeros o aliados de la vida universitaria, de la vida laboral, prácticamente aliados de por vida. Eso es lo que pretende un programa como este. ¿Y por qué me voy a la universidad? Porque lo estoy viendo como un lugar, o sea, la universidad como algo universal. Es decir, el lugar donde por primera vez, por lo menos así fue mi caso, conoces a gente de otros barrios. Es decir, en tu instituto al final era gente de tu barrio y aquí de pronto conocías a gente de otros barrios o incluso de otras provincias o de otros países. O muchos de nuestros estudiantes más jóvenes llevan 20 años yéndose a otros países. Es decir, teniendo experiencia universitaria en países que no son España. Es decir, en realidad, aquí veo la Complutense como una puerta al mundo, una puerta de conocimiento al otro. Y hablo de esto porque precisamente nuestra primera mesa, nuestra primera mesa se llama De la Complutense al Mundo, la modera nuestra querida Inma Aguilar, todos la conocéis, no podría decir el currículum porque se acabaría el acto, pero básicamente periodista, consultora y asesora política, en fin. Entonces, Inma, por favor, si nos acompañas a la mesa e introduces a tus magníficos invitados, Antonio, Federico, pido un fortísimo aplauso para ellos. ¿Dónde? Buenas tardes a todos. Aquí Federico. Muchas gracias a todos y por habernos acompañado hoy. Y sobre todo, dejadme que haga un pequeño paréntesis sobre mí, que no tengo ningún valor en este acto, pero para mí es un honor inenarrable, ¿no? Estar en este momento tan importante para la Universidad Complutense y acompañada de dos hombres que admiro profundamente, igual que todos vosotros. A mí en el viaje me ha acompañado, cuando he llegado a la puerta del Museo del Traje, me ha acompañado un alumno, un chico con una camiseta verde, que me ha cogido el brazo, me ha dicho, llevas unos tacones, te acompaño, ha venido hasta aquí. Mi primer viaje, el viaje de la heroína en este caso, ha sido del brazo de José, un alumno de farmacia, tercero de farmacia, que dice que lo ha probado todo y le ha ido genial y que está dudando si va a hacer clínica o no, ¿no? Esa sensación de tocar la universidad, la verdad es que para mí ha sido muy emocionante. Bueno, nos acompañan, tampoco hace falta que los presente mucho, ¿no? Porque yo creo que Antonio Garrigues Walker es jurista, es filántropo, es dramaturgo, es presidente de honor de abogados de Garrigues, despacho de abogados. Tiene un larguísimo currículum. A mí me ha gustado no sigo, pero voy a subrayar algo que me ha gustado y me ha interesado, que es fue fundador de un partido
político. Mejor no hablar Que yo de ese creo tema. que hoy en día es como sería nuestro, Mejor olvídate nuestro ese tema Macron. de una Sería vez. nuestro Macron, porque fijaos, Partido Demócrata Liberal, que está tan de moda lo liberal. Yo creo que Pues a poco todavía más estás a quedamos tiempo. igual, más o menos. Todavía estás a tiempo, yo creo. Venga. Luego, Federico Mayor Zaragoza, también lo conocéis muchísimo. Él es doctor en farmacia, es bioquímico. Bueno, tiene en su haber un montón de cargos universitarios y él fue director general de UNESCO. Por supuesto, ahora es presidente de la Fundación Cultura de Paz, o vicepresidente del CSIC. Bueno, un montón de cargos que yo creo que prácticamente le asociamos casi siempre con el tema de la paz, ¿no? con la UNESCO y con los valores más importantes de la humanidad con los que él trabaja. Para empezar, voy a empezar con Federico, que me ha pedido Antonio. Que empiece Federico. Pues yo, a lo que me diga el señor Garrigues Walker. Es el que manda. Por eso, yo le he visto ahí como Está con claro, cierto rango. No se puede hablar en secreto en este país. No, no hay nada off the record. Federico, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes? No sé si recuerdo o al menos, ¿cuál es la sensación que te viene a la cabeza cuando piensas que tu universidad es la Complutense? El primer recuerdo es en el año 50, cuando llegué, y entonces iba en un tranvía desde la Moncloa. Y al pasar el puente hacíamos el Pepe, y hacíamos todos. Y recuerdo muy bien porque yo acababa de llegar de Barcelona. Hasta aquel momento mi familia vivía en Barcelona. Y después estuve en la Complutense hasta el año 1963, en que me fui a la Universidad de Granada como profesor de bioquímica. O sea que aquí hice la carrera de farmacia, 6 años, después hice el doctorado, pues estuve de profesor adjunto y después ya obtuve. Yo lo resumiría diciendo que las alas complutenses, desde el primer momento lo que me hicieron es 2 cosas. Una, ver que los problemas son del mundo entero y de todos los seres humanos. Y esto es muy importante, pensar que todos los seres humanos cuentan, no unos cuantos, ni los de aquí, ni los de allí, ni los de más cerca o los de lejos. Segundo, que todo tiene remedio. Es decir, que es muy importante para un científico, y yo en este caso estudié aquí, que fue en la Complutense donde aprendí todo eso, saber que el futuro se inventa, que el porvenir está por hacer y que por tanto tenemos que tener siempre presentes que los conocimientos que hemos adquirido, todo eso lo tenemos que utilizar para pensar en todos y para pensar en que el mañana no tenemos que aceptarlo de manera determinista, sino que lo podemos inventar. Yo creo que a los dos os unen varias cosas o tenéis puntos en común, aparte de haber sido alumnos de la Universidad Complutense. También los dos sois expertos en relaciones internacionales, viajáis mucho, habéis tenido relación con la política muy directa. Yo insisto con lo mío, con la política. Y luego yo creo que también hay otro elemento interesante y es el hecho de que los dos tenéis mucha tendencia a todos los temas relacionados con lo universal, con la paz, con el progreso, ¿no? Porque Antonio también viaja mucho, sobre todo a Japón y a Estados Unidos, donde asesoras en temas de economía y jurídicos. Tú en ese viaje del héroe, en ese viaje que te ha llevado por todo el mundo, ¿qué vinculación tienes con qué te enlaza con la Universidad Complutense? Una universidad no puede tener otro objetivo que el mundo. Y por lo tanto, la conexión es una conexión absolutamente directa. Eso estamos tardando mucho en España en descubrirlo. La primera obligación que tenemos que aceptar es conocer a fondo el saber de nuestro tiempo. Es decir, qué mundo tenemos ahora, ¿no? Pero que la universidad siempre ha estado y estará conectada con el mundo, eso no hay otra manera de explicarlo, ¿no? Vamos a ir permanentemente a un mundo cambiante, pero a los alumnos y a los exalumnos, sobre todo a la gente más joven, habrá que dedicarle el siguiente mensaje. Lo que está pasando en el mundo es algo realmente fascinante. Estamos viendo unos cambios sociológicos y unos cambios políticos y unos cambios
morales y unos cambios de objetivos realmente fascinantes. No hay un solo comicio electoral que no nos sorprenda. Empezamos con el referéndum por la paz en Colombia, que salió como no tenía que haber salido. Lo mismo sucedió con el referéndum por el Brexit en Inglaterra, que todo el mundo creía que iba a tener un apoyo unánime y no lo obtuvo, tuvo el contrario. Está pasando permanentemente con las elecciones En últimas. Estados Unidos tampoco salió como en tenía Gran que haber Bretaña. salido, por ejemplo. En Trump, en Estados Unidos a poco más se equivocan y nombraron a Trump. Es decir, alguien tendrá que interpretar estos cambios sociológicos. Alguien tendrá que descubrir que detrás de todos esos cambios sociológicos está una sociedad culta y bien informada. Pues tenemos una sociedad culta y bien informada, ¿no? Y entonces, el mensaje fundamental a esta universidad, a todas las universidades y sobre todo a los exalumnos y a los alumnos, es de que hacemos muy poco en relación con el mundo. Vivimos muy poco los problemas del mundo. Y tenemos que tener ese tipo de obligación y asumirla de una manera entera. En estos momentos, una persona que no conozca la geopolítica y los datos básicos de la geopolítica, que no sepa lo que está pasando en Marruecos ahora, que es fascinante, que no sepa lo que está pasando en África, que no sepa lo que está pasando en China, que no sepa lo que está pasando incluso, como tú has dicho, en Estados Unidos, pues realmente es una persona inculta. Hay todo tipo de incultura. En España la incultura sobre la global es tremenda. A mí lo que me alegra es que la Complutense haya decidido poner en marcha este proyecto Alumni, ¿no? La pregunta que le voy a hacer es por qué no se ha puesto antes en marcha. Ahora, ¿no? Es otro tema, ¿no? Porque, por ejemplo, la falta de conexión de las universidades con los alumnos es un drama global de la universidad. Es un drama global de la universidad. Vosotros que también tenéis en común, perdona que te interrumpa, los dos tenéis en común también algo que a mí me llama mucho la atención en ambos casos, que es que decís siempre lo que pensáis. Os mojáis bastante en vuestra opinión sobre las cosas. Sois poco diplomáticos en el buen sentido, permitidme, ¿no? Bueno, yo he leído... ¿Hemos dicho alguna cosa muy educada? No. Por ahora todo fenomenal. Bueno, todavía por ahora políticamente vale, ¿no? correcto. No tenemos ningún Entonces, titular, ningún tuit especialmente no, está llamativo. estupendo, ¿no? Es que... pero sí que es verdad que, bueno, yo he leído cosas vuestras que siempre opináis lo que... Y os habéis mojado muchas veces en política, opinando. Mojaos ahora. ¿Qué es lo que veis que no está bien en la Universidad Española? Por ejemplo, tú que estabas hablando de eso más o menos ahora. Las difíciles las contesta Federico, yo contesto las... Le dejamos que lo piense un poco, para que haga un poco de cultura de la paz. Es un arreglo que hemos hecho dialéctico. Venga, ¿Qué es lo va. que ves mal, Federico? ¿Qué es lo que veo ¿Qué es lo que mal? ves mal en la Universidad Española? Yo decía que no se cortaban. No, a ver si yo es en la verdad. Universidad Española, yo creo que la Universidad Española en general está mucho mejor de lo que se dice y es mucho más universal y tiene unas perspectivas, sobre todo tiene un profesorado en general muy bueno. Yo lo que hoy estoy muy preocupado es porque hay una responsabilidad social universal de cada centro docente de educación superior. Educación superior es la universidad y significa la educación al máximo nivel. Y educación en la UNESCO se define de una manera muy sencilla, nada de informes PISA ni todas estas cosas, no. Educación es ser libre y responsable. Pues nosotros tenemos que ser libres y responsables a nivel superior, puesto que es educación superior. Y en estos momentos, siendo libres, tenemos que proclamar y tenemos que levantar la voz y tenemos que hacerlo con firmeza, porque hay problemas, por primera vez en la historia de la humanidad, que pueden tener puntos de no retorno, lo que se llaman procesos potencialmente irreversibles. Y esto lo tendríamos hoy, yo encuentro que propagar y decírselo a la gente, pues sobre todo a la gente joven, decirles, mira, tenemos que tomar medidas ya. Y lo que no puede ser, hablando de decir lo que uno piensa en cada momento, es que en estos momentos estemos, incluida España, adquiriendo más armamento todos los días, 3.000 millones de dólares en armas y gastos militares, cuando después resulta que se nos mueren de hambre la gente, que dejamos que 6.000 emigrantes y refugiados mueran en el Mediterráneo. Esto es lo que no puede ser. O sea, nos tenemos que dar cuenta de que hay rápidamente que cambiar las prioridades. Creo que es inadmisible en un momento en que tenemos además tantas posibilidades desde un punto de vista biomédico. Ya sabes que yo soy un patólogo molecular finalmente. Oye,
En un momento en que dices tantas cosas que se podrían solucionar y nosotros gastándonos el dinero en adquirir más cazas bombarderos de no sé qué. O sea, yo creo, sinceramente, libertad y responsabilidad. Y si somos responsables, lo tenemos que ser con las generaciones venideras. Yo esta mañana he acompañado a las 8:30 de la mañana a mi bisnieta mayor al colegio. Y cuando llevaba y notaba su manita decía, qué responsabilidad la nuestra, oye. Porque o cambiamos muy radicalmente de dirección a escala mundial y a escala europea muy especialmente, o si no pueden pasarlo muy mal. Pues vas a enterarte cuando te enteres lo que pensaba tu bisnieta, ya verás. ya verás lo que te decía. Yo quiero hablar de los males de la Universidad Española. Adelante, ¿Me adelante. dejas o Yo no? no te iba a decir que como tú siempre dices cosas tan categóricas, ¿no? Como soy feminista, como para resolver el problema catalán necesitamos a buenos mediadores. Eso es los que han categórico. votado a Podemos no son todos unos No, eso no, ignorantes. yo he dicho muchas cosas, no digas todo lo que digo porque además Pero es que está muy bien, está muy volvemos bien. otra vez al triunfo esplendoroso de la operación reformista, que todavía vienen estudiosos de Estados Unidos a investigar el cómo se pudo tener un fracaso tan perfecto. Y yo los atiendo con todo cariño y amor, de verdad. Vamos a ver, yo lo que veo más en la universidad es que la universidad tiene que ocuparse de los temas que tiene que ocuparse. Y son los temas vivos y auténticos. Hay una revolución tecnológica y una revolución científica en marcha que son reales y auténticas. El tema del ciberataque ha puesto de manifiesto que es que los ciberataques influyen en elecciones, hackean situaciones, empresas, etcétera, etcétera. Y luego hay una revolución científica en que habla de inmortalidad biológica, de longevidad permanente, de posibilidades de criopreservación, de inteligencia artificial que va a superar a la humana en el 2020, lo cual por otra parte tampoco me parece un récord especial. Vamos a decir que superar la inteligencia humana tampoco parece, a la vista de lo que está pasando, pues parece bastante fácil, ¿no? Pero dicho esto, yo vengo proclamando, por ejemplo, que una universidad tiene que tener ya, yo soy abogado, nadie es perfecto, pero hablo como abogado también, igual que él habla como bioquímico, ¿no? En las universidades españolas y en la Complutense tendrá que haber un derecho tecnológico, porque hay un derecho tecnológico, y tendrá que haber un derecho científico, y tendrá que haber porque hay un derecho científico. Pero no hay manera de que, es decir, la universidad lo primero que tiene que hacer es ponerse al día de cómo hay que conocer todo ese tipo de temas. Y tendrá que haber una especie de facultad geopolítica, la universidad tendrá que responsabilizarse del conocimiento idiomático. Estamos en un mundo en donde a los exalumnos habrá que exigirles el conocimiento idiomático. Y no solamente un idioma, sino 2 o 3 o 4. Todo tendrá que ser bilingüista. ¿Cuánto hay de bilingüismo en esta universidad ahora? Bastante, ¿no? El rector hablará ahora después. bastante más, sí. Hay. El rector dice que hay, o sea Hay. que se defiende. Bueno, luego hablaremos del porcentaje, pero hay. Bueno, en todo ese tipo de temas lo que tenemos que dar un avance. Federico ha hecho bien en mencionar el tema de que las universidades están mejor de lo que pensamos. Es verdad que los informes internacionales no son buenos. Cuando se dice, por ejemplo, que en la lista de 200 universidades no está ninguna y todo ese tipo de temas, eso es mentira. Lo que pasa es que en las universidades españolas no nos ocupamos o nos ocupan de valorar ese tema. Al mismo tiempo que no tenemos universidades en las grandes listas, especialmente en la lista Shanghái, tenemos en cambio centros de estudios de business estupendos. Tenemos Instituto de Empresa, tenemos ESADE, tenemos IES, que en cambio están entre los primeros. ¿Por qué? No, primero porque lo hacen bien, pero también porque se ocupan, dedican gente y dinero a hacerlo. En las universidades españolas no hay departamentos que se dediquen a enterarse de cómo se clasifica una universidad, qué se valora en una universidad, qué se hace ese tema. Y ese tema hay que empezar a dedicarlo, porque yo estoy convencido de que si eso se hiciera, aparecerían en esas listas muchas universidades españolas. Responsabilidad, conexión con la realidad, poder determinar, poder analizar la realidad tal y como es. Ojo, mucho ojo con los rankings. Hay que pensar que durante 12 años que he estado al frente de la UNESCO he tenido motivos para conocer con bastante detalle cuál es la situación de la universidad en el mundo con otros parámetros de los que se utilizan normalmente por parte de Shanghái. Vamos, que ahora resulte que son los chinos los que nos marcan
la calidad de las universidades a escala mundial, empezando por España, donde tenemos universidades desde hace siglos, yo encuentro que tenemos que ser... No son los chinos, se llama Shanghái, pero no son los chinos. No, Son gente que los no son chinos China. empezaron Sí. a hacer las valoraciones de las universidades. Y yo encuentro que tenemos siempre que decir qué es lo que se valora. Es igual cuando un informe PISA te dice cuáles son los estudios que se tienen que dar. Los estudios que se tienen que dar a los niños es sobre todo eso, que aprendan a que tienen unas facultades distintivas de cada ser humano, que es, pueden pensar, pueden imaginar, pueden anticiparse, pueden innovar, pueden crear. Cada ser humano es un creador. Y esto es lo que tenemos que hacer. Y les tenemos que dar filosofía, les tenemos que dar enseñanzas artísticas, tenemos que hacerlos seres humanos. Ese, Federico, sí que es un tema importante, el tema de la doble cultura. Hoy he leído una frase que viene en la contra de La Vanguardia estupenda, de un científico, Albert Sanjoy, que dice: un científico que es inculto en humanidades es muy mal científico. Claro. En España tenemos que empezar a conectar la doble cultura. Ya no puede haber una sola óptica. Los problemas a los que nos vamos a enfrentar requieren múltiples ópticas. Un jurista no puede solamente estudiar derecho. La óptica jurídica no permite penetrar en el tema. Es la famosa frase de Karl Popper cuando decía: aquí no hemos venido a estudiar disciplina, hemos venido a resolver problemas. Y los problemas superan muchas disciplinas y muchos problemas van a requerir la colaboración de mucha gente. La mayoría de los ejecutivos americanos tienen, por descontado, formación contable y formación matemática y formación económica, pero no hay uno solo que no tenga formación en humanidades. Se ha hecho una última lista y todos tienen algún tipo de expertise en historia o en ciencias sociales. Tenemos que empezar a combinar distintos saberes y distintos. Primero, porque es bueno. Es que, insisto, una sola óptica en la época actual no permite conocer cuál es la solución de los problemas. Y más si el futuro es que los robots van a sustituir muchas de las actividades claro, pero van a pagar seguridad social, ¿eh? Bueno, eso espero, claro, por lo menos que ya que hay robots, eso por lo menos como que mínimo, contribuyan eso como a la seguridad social. Pero los dos también sois, en la línea de lo que estás diciendo, como, digamos, personas un poco como de la ilustración, ¿no? Un poco enciclopedistas, un poco, los dos os habéis movido en terrenos distintos, más científicos, más humanistas, filosóficos, los dos. Quizás esa es la visión que estáis planteando, o que está planteando Antonio. ¿Solo alguien así puede cambiar el mundo? ¿Solo alguien con esa visión más global, universal, Mira, variada? Inma, te voy a decir lo que me dijo el profesor Hans Krebs, que era un gran bioquímico, al cabo de un tiempo estar en su laboratorio. Me dijo, porque yo hablaba de los aparatos, que aquí tiene usted unos aparatos magníficos de esta manera, me dijo, investigar es ver lo que otros también ven y pensar lo que nadie ha pensado. Esto es lo que tenemos que tener muy aquí, tenemos que pensar lo que nadie ha pensado. Decía antes Antonio una cosa muy importante, que es la manera distinta de mirar. No podemos mirar solo con un foco, tenemos que tener una manera de mirar muy ancha, con un abanico grande. ¿Por qué? Yo siempre recuerdo que Eduardo Galeano habla de que una niña llega por primera vez en una excursión a ver el mar. Y al bajar del autobús escolar, tira de la falda de la maestra y le dice: maestra, ayúdeme a mirar. Era la primera vez que veía el mar. Bueno, pues nosotros lo que tenemos que hacer es que los estudiantes, que los ciudadanos en general, aprendan a mirar. Y mirar no es mirar siempre en el mismo sitio ni de la misma manera, ni con la misma obsesión. A mí me preocupa, me gusta mucho el fútbol, pero me preocupa en estos momentos la distracción masiva. Decía Soledad Gallego el otro día, dice, es un arma de distracción masiva. Es que estamos distraídos. Oye, es que todo el mundo solo, fútbol y la obcecación y que si Ronaldo y que si no sé cuántos. Tenemos que darnos este tiempo, una recuperación del tiempo para imaginar, para pensar, para reflexionar y para actuar en virtud de nuestras propias reflexiones. A ver, ¿qué otros temas se te ocurren a ti? Yo hablaría, hay que ver, tienes una cantidad de hablaría temas, casi siempre de política, ¿no? Además, estamos hablando de educación, aquí hay algunos exministros de educación en esta sala, muy buenos exministros de educación, tengo que decir, Federico.
yo creo que es el tema, ¿no? A mí me parece lo más importante a la hora de abordar un acto como este, es esa mirada, como ha dicho Federico, mucho más amplia, ¿no? ¿Cómo creéis que tendría que ser el estudiante ideal de la Universidad Complutense, que representaría, digamos, los valores que la Universidad Complutense debe representar como una universidad grande, con muchos años de experiencia, etcétera, etcétera, según vuestro criterio? ¿Cómo sería el estudiante perfecto de la Universidad Complutense? Primero, empático. ¿Empático? Empático, divertido. Divertido. La gente aburrida no tiene futuro. Y la gente que no es empática no tiene futuro. En la búsqueda de los headhunters, los buscadores de directivos en Estados Unidos, el valor más importante para contratar a una persona es la empatía. Y el segundo es la capacidad de diversión, de generar grupo. Primero. Segundo. Vale para la política también. Tiene que ser trilingüe o cuatrilingüe, mínimo. Porque va a competir con gente que hablan más de 1, 2 o 3 idiomas. Y no lo digo en broma, es que el promedio, el déficit idiomático español es un déficit tremendo. Y en efecto, en una competencia global, el hablar solamente un idioma y mal, pues es una cosa mala. Tienes que hablar o 2 o 3 idiomas, eso como mínimo. Tercero, tiene que ser una persona que le guste el mundo, que sepa lo que es el mundo y dónde va a estar. Cualquier persona de esta Universidad Complutense puede trabajar en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del mundo. Y por lo tanto no puede limitarse al concepto de España. Tiene que estar buscando permanentemente ese tema. Luego tiene que tener una curiosidad intelectual permanente. Yo lo que veo en los estudiantes españoles es que su grado de curiosidad intelectual por otras materias es muy bajo, realmente es muy bajo, muy bajo. Y luego tienen que empezar a repensar otra vez en el concepto del nivel ético, es decir, que ya no necesitamos gente canalla, necesitamos gente ética. Necesitamos gente ética. Y que la ética, y eso hay que explicárselo muy bien a la gente joven, no tiene que ver con la moral ni con los conceptos religiosos. La ética tiene que ver con conceptos como sostenibilidad pero tiene que ver sobre todo con la felicidad. Es que una persona ética es feliz y una persona ética es una persona desgraciada. Esa es la verdad. Una persona que está conforme con lo que hace y está disconforme cuando no hace lo que tiene que hacer, esa persona acaba siendo feliz o es feliz, ¿no? Y ese es un poco el tipo y el modelo del tal. Si además puede ser atractivo, pues estupendo, eso no tiene duda. Alto, pues estupendo, o alta. Pero fundamentalmente lo que yo te he dicho es que eso es un poco lo que tenemos que perder. Y en ese aspecto yo me quejo mucho cuando la gente se queja de que es que no tenemos futuro, de que es que estudiamos sin ganas porque se nos ha dicho que luego salimos de la universidad. Pues hombre, pues fórmese usted más. Es decir, hay gente que no habla ni siquiera el inglés y está protestando. Pues tendrá usted que aprender inglés, tendrá usted que aprender otras cosas, tendrá que hacer mucho más, tendrá que aumentar su nivel de exigencia, tendrá que ponerse a nivel, digamos, mínimamente europeo, americano, lo que fuera. Tendrá que tener una brecha digital menor, tendrá que saber más del tema digital, tendrá que... Y les veo muy parados, Federico, ¿añades algo? ¿Alguna discrepancia? Sí, muy rápidamente. Hay una serie de cambios radicales que ahora él acaba de hablar de la ética y ha hablado de sostenibilidad. Es la ética del tiempo. Ahora hay una nueva ética, que es la ética del tiempo. Mañana puede ser tarde, tenemos que actuar hoy. Bueno, en estos cambios radicales las universidades tienen que tener un liderazgo que hasta ahora no han tenido. No me refiero al español, me refiero a escala internacional. La comunidad científica, académica, artística, intelectual, literaria, tiene que ponerse al frente de la movilización popular. Si hay evolución, pueden arreglarse muchas cosas todavía. Si no, un día habrá revolución porque la gente se dará cuenta de que la situación es absolutamente lamentable. Y para ello tiene que ser que la mujer pase en muy pocos años a tener el papel fundamental que le corresponde en la toma de decisiones. Y esto lo digo tan convencido porque llevo muchos años intentando que haya una cultura de paz en lugar de una cultura de guerra. Mira que es sencillo, ¿eh? En lugar de decir, oye, vamos a arreglar este tema, y lo vamos a arreglar hablando y mirando a ver las... Y esto yo ahora lo repito y lo repito porque en mi vida fue muy importante. En el año 96 tuve la suerte en aquel momento yo era una persona que se entrevistaba con Nelson Mandela con cierta frecuencia, le visité en Pretoria y estaba yo muy desanimado y le dije, no, mire, es que no hay nada que hacer, es que lo de la cultura de paz no va ni... Y me dijo,
en muy pocos años, la mujer ya adquirirá poco a poco, dejará el mimetismo que hasta ahora le ha guiado cuando ha estado en el poder, y con sus facultades inherentes irá teniendo ya una intervención mayor. Y me dijo, y la mujer será, me dijo, the cornerstone, la piedra angular de la nueva era. Y estamos entrando en una nueva era, y en esta nueva era la mujer será la piedra angular. Fíjese cómo han cambiado las cosas. Hoy, por ejemplo, ¿cuántas vicerrectoras hay? ¡Qué maravilla! Una de ellas, por cierto, hace poco le da sin querer un golpe en el coche, pero en fin, está por aquí. Bueno, pero mire usted qué maravilla. El profesorado, el alumnado está cambiando, está viendo más mujeres. Y yo le dije, bueno, pero ¿por qué es de cornerstone? ¿Por qué es la piedra angular? Y me dijo, la mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza. El hombre solo excepcionalmente no la utiliza. Menudo temazo estás abriendo. Ese discurso feminista me tiene muy preocupado. Bueno, aquí, porque no es así bajo ningún concepto. No me digan que no son maravillosos. Por de pronto que sepas que la vicerrectora me ha encargado a mí el tema y nos lo vamos a llevar. Bueno. Me encanta. Esto sí que es solución de conflictos bien hay que aprovechar todos los momentos. No hay otro remedio. Bueno, ya está. Hemos terminado, pero que muchísimas gracias porque, no sé, enfocar con una mirada amplia, mirando al mundo, como hemos empezado este viaje. Sigue, nos encantan los elogios. Y con este nivelazo y esta maravilla de charla con los grandes y admirados amigos y exalumnos de la Universidad Complutense. Muchas gracias, Federico. Moderadora, Antonio, lo has moderado muy Borja. bien. Muy bien, muchísimas gracias, Inma, Federico, Antonio. Quería hablar ahora del tema transdisciplinar que han estado comentando, pero es que no me quiten de la cabeza lo del coche. La verdad es que es... bueno, vamos a volver a nuestro viaje, vamos a volver al viaje que habíamos emprendido. Recordad que acabamos de cruzar el umbral, estábamos hablando de los aliados que encontrábamos en estos primeros años de universidad, y ahora Campbell nos hablaba del acercamiento a la cueva profunda. Y esto del acercamiento a la cueva profunda, que suena un poco raro, no es más que esos momentos en los que el héroe se empieza a preparar para la gran prueba que va a tener que superar, la prueba central de su viaje. Y yo esto en la metáfora universitaria que estamos jugando, yo lo veía como estas pequeñas pruebas que nos van poniendo los años de universidad, pequeñas pruebas que vamos superando y que nos van haciendo aprender, por un lado, y por otro lado, establecer nuevas creencias. Esto nos va preparando para esta gran prueba que vamos a tener que pasar. Esto sería el momento en el que, para los frikis de la Guerra de las Galaxias, el momento en el que Luke Skywalker está entrenando con Yoda para aprender de la fuerza y después prepararse para enfrentarse a su padre. Y una vez pasados estos años, llegamos a la prueba. ¿Esta prueba cuál es? ¿Cuál sería esta gran prueba que tiene que pasar, o que tenemos que pasar, o que hemos pasado todos los héroes que estáis en esta sala? Yo quiero que recordéis, porque yo lo tengo vívidamente grabado en la cabeza, ese momento, además me viene muy bien esta posición, porque recuerdo muy bien cuando me quedaba una asignatura para terminar la carrera y estaba en aquel abismo de decir, ¿y ahora qué? O sea, ahora que termina esto, ¿ahora qué pasa? Y yo eso lo recuerdo perfectamente. Y quiero que recordéis esa primera beca o esa primera entrevista de trabajo, trabajo mal remunerado, o ese trabajo en el que entrasteis que pensasteis, yo no he estudiado para esto. Ese momento, aquella gran prueba. Y esta prueba yo la veo como un puente estrecho que después se abre a una infinidad de caminos. Y mucha parte de esta infinidad de caminos es la empresa. Y por eso nuestra siguiente mesa se titula De la universidad a la empresa. Es una mesa que va a moderar Álvaro Zancajo. Él es igual que Inma, conocidísimo, igual que Inma, que todos nuestros invitados de la primera fila. Por si acaso me dice que le presente. Álvaro es el director de coordinación de informativos y del canal 24 horas de televisión.
Álvaro, por favor, introduce tú a tus dos invitadas y, por favor, un fortísimo aplauso de la Universidad a la Empresa. Bueno, yo que estoy acostumbrado a buscar siempre el titular, voy a buscar ahora un titular fácil, que creo que es fácil, valga la redundancia, y es que queda claro que Borja eres un auténtico friki de la Guerra de las Galaxias. Bueno, es un placer, es un honor para mí estar hoy aquí con todos vosotros, volver a la universidad y para hablar además de ese momento tan fundamental, tan crucial en la vida de los estudiantes, que es el porqué de tantos años de estudio, el momento del salto hacia la carrera profesional, el momento de enfrentarse a lo que quiere ser en la vida, a lo que queremos que sea nuestro futuro. El futuro profesional invade el futuro personal también, así lo entiendo yo, así creo que lo entendemos todos. Tiene que ser así. Solo con pasión en aquello a lo que te dedicas puedes tener, pues, digamos, satisfacción a todos los niveles. Y, por tanto, esta mesa vamos a tratar que sea una mesa de mucha proactividad, y de intentar trasladar ese sentimiento de incertidumbre, de miedo que tienen todos los estudiantes cuando saltan al qué quiero ser, a qué me quiero dedicar. Y precisamente aquí que tenemos al ministro, profesor, don Alfredo Pérez Rubalcaba, recuerdo yo nada más recién llegado a Antena 3, siendo becario, me dieron la responsabilidad, que para mí entonces fue muy importante, de encargarme de la sección de una campaña que entonces se pegaba fuerte, que era la de Ponle Freno. La campaña Ponle Freno, en el momento en el que don Alfredo era ministro del Interior. Y entonces me llevan a una rueda de prensa del ministro en el ministerio, en el que me dicen que tengo que preguntar al ministro por si va o si el ministerio tiene pensado señalizar los puntos negros de las carreteras. Entonces yo, con mucho nervio, con una sala llena de periodistas, desde la ultimísima fila, levanto la mano después de todas las preguntas de política que hubo y le hago la pregunta del asunto en cuestión de las carreteras. Y me dio un titular, y es que fue el anuncio de que a partir de ese momento, don Alfredo dio el titular de que se iban a señalizar los puntos negros de las carreteras como tramos de concentración de accidentes. Eso para mí, como becario en aquel momento, yo volví a la redacción prácticamente como un héroe, porque había conseguido un titular importante del ministro y fue importante para mí a nivel interno en la redacción. Tratando de recuperar ese espíritu, voy ya a presentar a esta mesa excepcional que tenemos. Marta Martínez Alonso es la actual presidenta de IBM de España, Portugal, Grecia e Israel. Marta es licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, además de cursar el programa de alta dirección de empresas del IES. Fue presidenta de la Organización de Ventas de IBM, donde se responsabilizó de la actividad comercial y de la relación de IBM. Marta Martínez Alonso se incorporó a IBM en 2003 como ejecutiva del sector de comunicaciones para España y Portugal. En 2008 estuvo asignada a la sede central de IBM en Estados Unidos como vicepresidenta de ventas de servicios de infraestructuras a escala mundial. Por tanto, aquí tenemos a Marta. Y María Benjumea, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios y miembro fundador del IWF España. En el 94, María Benjumea creó infoempleo.com, además de fundar en 2012 el Spain Startup and Investor Summit, que tiene la finalidad de potenciar, y de eso vamos a hablar, y hacer crecer todo el ecosistema emprendedor de nuestro país. En 2007, María Benjumea recibió el Premio Nacional a la Mujer Directiva en la categoría de Innovación Empresarial, en fin, hay aquí de todo. Premio Clara Campoamor, como digo, en la celebración también. Bueno, recuperando lo que decíamos. Yo hay una cosa que me pasa desde que tengo responsabilidades, desde que las tuve con un cargo directivo en Antena 3 y ahora en Televisión Española, que me llama profundamente la atención y que me entristece profundamente cuando me lo encuentro. Y es
el momento en el que llega el verano y te encuentras determinadas actitudes de becarios, de estudiantes, que están en ese momento del que estábamos hablando y que no tienen ninguna, o no tienen la actitud, sobre todo la importancia de la actitud de querer empaparse de todo lo que les rodea en ese momento. Tienen, que digo que pasa, que cuando me lo encuentro me parece profundamente triste. Tienen esa actitud de yo ya sé mucho, yo ya me he hecho un máster de no sé cuánto, yo ya me tal, pero no saben nada de la actividad profesional pragmática del asunto. Entonces, ¿qué deberíamos decirle a esos alumnos? ¿Qué se puede hacer para que cuando lleguen esos alumnos a la empresa, para que cada vez lleguen menos alumnos con esa actitud a las empresas? María. Bueno, yo lo primero es dar las gracias y la enhorabuena por esta iniciativa, porque verdaderamente la necesitábamos. Y cuando antes se hablaba de algo muy selectivo, que es con lo que se suele identificar alumni, no estamos en un mundo nuevo, pues hacemos fenomenal en el 2017 lanzarlo y además en una universidad de estas características, con lo cual enhorabuena. Y la verdad es que el mundo que yo vivo en este momento y en el que trabajo y considero que tengo un trabajo absolutamente apasionante y una privilegiada, es todo este nuevo ecosistema de la innovación y del emprendimiento. Yo me presento a mí muchas veces, y me encanta además, como una startupera de 63, porque esto de este nuevo mundo y de este nuevo ecosistema aquí no hay edades, y esto es muy bueno porque lo que nos da es oportunidades, y oportunidades a todos. Y en esto que tú dices, es como cuando a mí antes, hace muy poquitos años, me decían, es que los jóvenes lo que quieren es ser funcionarios. Y entonces yo les decía, oye, pues no sé qué jóvenes, porque los que yo tengo a mi alrededor, pues va a ser que no. Y en esto me pasa lo mismo. Es verdad que se dice la actitud de la gente joven y demás, y las personas que empiezan a hacer unas prácticas o que consideran que lo saben todo y demás. Yo lo que estoy viviendo, y nosotros utilizamos muchísimos voluntarios y muchísimos becarios, porque organizamos el South Summit, que es esta plataforma que reúne a todo el ecosistema a nivel global, startups, inversores y corporaciones en búsqueda de innovación porque necesitan desarrollar su negocio. Y cuando montamos el South Summit, donde se reúnen 12.500 personas, todo es en inglés, 650 inversores internacionales, montones de corporaciones, no sabéis la cantidad de solicitudes para ser voluntario y becario. Y curran muchísimo. Y les veo con una actitud absolutamente con ganas de aprender. Entonces, creo que lo bueno es cuando realmente la gente recibe los mensajes y recibe algo que de verdad dice, oye, esto me interesa y yo tengo oportunidades aquí. Y me callo ya, lo único es que, como bien decíamos hace un poquito, el mundo está cambiando a una velocidad tan de vértigo que realmente lo que nos dice es que las cosas se hacen de otra manera. Pues decías, lo comentaban en la mesa anterior, el mundo está cambiando. Yo cuando estudiaba periodismo se nos decía eso de que los periódicos de hoy envuelven el pescado de mañana. Ahora ya prácticamente los periódicos se imprimen viejos, se imprimen antiguos, porque está pasando muchas veces que la pieza que llevan los periódicos en portada al día siguiente es la pieza que a las 8:30, 9 de la tarde te han colgado ya en la página web. Por tanto, desde ese punto de vista, probablemente desde los propios periódicos estén dando por muerto el papel, al menos de diario, de lo que es periódico diario. No digo ya proyectos semanales, a lo mejor que se publican los domingos, pero los diarios están en ese proceso de transformación, están en el proceso de transformación el mundo de la televisión, la medición de las audiencias, la televisión de pago, si ya tiene sentido lo que hacemos en la tele, de los informativos a las 3 y a las 9, cuando ya todo el mundo busca información a la carta, se quiere informar a través de las tabletas, en el autobús, de los teléfonos móviles. Estamos en un momento en el que hemos visto cómo en Estados Unidos Donald Trump ha ganado las elecciones sin el apoyo de los 100 medios de comunicación más influyentes de Estados Unidos, utilizando las redes sociales y la televisión, y la televisión gracias al poder de las redes sociales. Marta, ¿cómo podemos hacer que en este momento de transformación total
desde la universidad se fomente mucho más el emprendimiento. Es decir, ¿son los docentes de nuestras universidades suficientemente conscientes de que tienen que fomentar el emprendimiento en los alumnos? Bueno, yo también, lo primero de todo, la verdad es que daros la enhorabuena por la iniciativa. A mí me siento muy orgullosa porque además yo creo que el recordar, ¿no? El de hace ya casi 30 años que yo pasé por la universidad, la verdad es que te impacta un poco y decir, oye, pues qué maravilla. Es decir, es verdad que puede ser tarde, pero yo creo que es un momento de verdad muy oportuno para lanzar el programa y yo encantada de estar aquí, ¿no? Bueno, la verdad es que esa pregunta sobre el emprendimiento o sea, yo tengo la esperanza de que sí, ¿no? Y al final es verdad que creo que en cualquier caso nunca lo suficiente, ¿no? Yo creo que hoy en día yo sí que he hecho en falta un poco el acercamiento real del mundo de la universidad al mundo profesional. Yo creo que eso tiene que estar mucho más cerca. No estaba tampoco cerca antes, la verdad es que yo creo que es un mundo que siempre ha estado un poquito distante. Yo cuando estaba en la universidad, la verdad es que cuando empecé no tenía ni idea de lo que iba a hacer, ni tampoco sé si me importaba. O sea, la verdad es que en el fondo yo estudié matemáticas, me gustaban mucho, me divertía, pero no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Y yo creo que que ahora hay muchas más posibilidades de acercamiento real, ¿no? de cómo podemos ser capaces desde la empresa o desde cómo podemos fomentar, ¿no? El ver las opciones, porque lo que es verdad es que hay muchísimas opciones desde el punto de vista de emprendimiento, de cosas a hacer, de cosas nuevas, y empezarlo pronto, es decir, no tienes que esperar a que acabo mi carrera y cómo puedo hacer, ¿no? Yo creo que todo esto hay muchas más prácticas que antes, quizá, que a mí eso me parece muy positivo, ¿no? Cómo realmente puedes empezar a sacarle de verdad valor a las prácticas, es decir, que realmente, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que te gusta? Prueba por aquí, prueba esto, prueba lo otro, ¿no? Porque al final yo creo que el motivar a que los alumnos experimenten y conozcan es muy importante. El que no se penalice el error. Es decir, que al final yo creo que es mucho mejor que antes. Es decir, al final, pues prueba y si fallas, pues no pasa nada y probarás otra cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que sí que es una responsabilidad en la universidad que hay que trabajar mucho y hay que trabajar y que yo creo que sí que corresponde al profesorado y que yo creo que está mucho mejor realmente que antes. No sé en cuánta medida, ¿no? Y seguro que ahí hay siempre campo de mejora, ¿no? Pero desde luego sí que yo creo que es fundamental, ¿no? que se acerque desde la universidad mucho más al mundo del trabajo, ¿no? Es decir, y yo creo que posibilidades hay muchas, muy variadas y hay que motivar a los que tengan esa curiosidad de ver lo que hay, ¿no? Yo, por ejemplo, en el ámbito periodístico, si antes se decía que un periodista tiene que ser periodista las 24 horas del día, ahora un periodista tiene que serlo los 1440 minutos del día, porque si no, si gestionas, por ejemplo, la comunicación de una gran compañía o trabajas en resolver problemas de comunicación de un partido político o de cualquier institución, toda esta revolución digital, que es una revolución en la comunicación, al fin y al cabo, supone una atención exhaustiva, constante, inmediata. Es muy difícil y es difícil, sobre todo lo que cuesta, ¿no? Tener que estar con tanta insistencia encima. Hace poco hemos visto, por ejemplo, el caso de una compañía aérea que tiene un problema de un vídeo que se hace viral en Internet, de cómo se echa de un avión a una persona. Ese vídeo se hace viral, el consejero delegado de la compañía decide que eso es una tontería, que él no va a pasar por ahí, manda un correo electrónico a todos sus empleados sin hacer caso al director de comunicación de la compañía, diciéndole que, oye, que él está de acuerdo con lo que ha hecho, que esa persona se ha echado correctamente del avión y que no van a rectificar. Y automáticamente algún trabajador filtra el correo y ya se ha montado el pollo tremendo. Esta persona, consejero delegado, iba a ser presidente, a ser nombrado presidente pocos días después y no solo tiene que cesar antes de ser nombrado presidente por la crisis, sino que además tiene que pedir disculpas públicas por todo el asunto. Entonces, en este momento, es verdad que desde las universidades se ve más, que es lo que se llama spin-off, se ve más la ayuda al universitario a crear empresas desde un punto de vista más técnico, pero no tanto desde el lado de las humanidades. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo podemos hacer que esto también se fomente desde el lado de humanidades, como comentaban antes en la mesa anterior? Bueno, yo creo que es que ahora todo cambia y además de eso es que da lo mismo de dónde vengas realmente, ¿no? Porque
aquí tenemos dos grandes mundos, pero dos grandes mundos que a su vez en este momento se encuentran, ¿no? Como es el mundo de la gran empresa, el mundo de la gran corporación y el mundo de las nuevas, que no solamente siempre han nacido empresas, es decir, siempre ha habido empresas que nacen y algunas de ellas pues, se convierten en grandes empresas y otras pues, en toda esa masa, ¿no? Entonces, pero ahora tenemos un fenómeno que yo cada vez lo veo más claro y que además me apasiona, y es que está el mundo corporativo, y el mundo corporativo que realmente ya es consciente de las necesidades de innovación permanente que tiene para no solamente desarrollar su negocio y seguir creciendo, sino inclusive para subsistir, porque ahora su competencia real no son las empresas dentro de su sector, es que no saben de dónde le van a venir la competencia, con lo cual ya lo que se han convencido es que necesitan innovación permanente que ellos no pueden generar y que qué mejor que identificarla como una vía. Esto no existe soluciones únicas, ¿no? Sino como una vía muy importante hacerlo a través, y además eso es muy bueno porque lo que potencia es el ingenio de los demás, de darse cuenta de que son necesarios, ¿no? Y es la gente que está generando y entre ellos los emprendedores. Y por otra parte está el mundo de los emprendedores. Y cuando yo hablo de startups, hablo del emprendedor innovador que puede venir claramente, como tú dices, de la universidad y de lo que es transferencia tecnológica, fundamentalmente vinculada con las escuelas técnicas o con las carreras más científicas, pero aquí está en todo tipo. Es decir, es el mundo startupero. Y entonces, el mundo startupero que realmente está generando proyectos muy innovadores y que son los que interesa a la corporación. Y entonces, se está empezando a generar un movimiento que a mí también me gusta mucho porque es de win-win, es la convicción de que para que realmente esto nos pueda aportar valor a nosotros como corporación, al final esto tiene que ser un win también para los pequeños, porque nos necesitamos mutuamente. Yo necesito la innovación en productos, en servicios, necesito la innovación para transformar mi negocio y la startup necesita a la corporación para la escalabilidad. Entonces, al final es un win-win. ¿Qué es lo que pasa? Que antes las carreras más vinculadas con la empresa, inclusive las carreras técnicas en donde se ejercían, o científicas, funciones científicas o técnicas, pero que al final pasaban muy directamente a lo que podía ser la gestión de las compañías, hoy día, bueno, la visión humanista del gestor y del gran estratega siempre estaba, pero hoy día es que realmente cualquier persona de cualquier titulación o de cualquier formación que no únicamente puede ser la formación universitaria, que está más vinculado y que ahí también se está produciendo un cambio muy importante y una discusión también muy interesante, pues realmente se convierte en emprendedor y en creador de una compañía. Y no solamente que, perdón, no me quiero entretener esto, pero me parece muy interesante porque antes se vinculaba al empresario con el ADN es que este tiene ADN de empresario, de emprendedor y demás. Y ahora te das cuenta, y cada vez es más generalizado, en que la clave para que un proyecto realmente sea un proyecto de éxito es el equipo. Y entonces cada vez la gente sabe más que realmente formar parte de un equipo de estos, que se necesitan perfiles, como todos sabemos, muy diversos, pero todos se encuentran realmente emprendedores. Y también el cambio es que cada vez hay más gente, no solamente que le interesa montar su propio proyecto y ser dueño del mismo, sino que prefiere trabajar en una startup antes que trabajar en una corporación, que hace poquísimo tiempo eso era impensable. Prefiere crear empleo a que le empleen, ¿no? A que le empleen. Esa es, pues, sería esa actitud, digo, saliendo de la universidad, evidentemente es un motor económico bestial. Se hablaba en la mesa anterior también, hablando de las humanidades, de la importancia de las humanidades, de la importancia, he entendido yo, de la inteligencia emocional a la que nos tiene que llevar obligatoriamente toda esta revolución digital, de la importancia de la empatía, comentaba don Antonio. Cómo hacer entender a los profesores y a los alumnos que tienen que empezar a pensar en crear su propio negocio, que tienen además que durante los años de la universidad en los que el riesgo es limitado, con el apoyo de la universidad, tienen que atreverse, tienen que alcanzar ese momento, atrévete, atreverse apoyados por la universidad a lanzarse a un proyecto
y en base a eso también saber si tú vales o no vales para emprender, cuál es tu perfil, cuáles son también tus limitaciones en ese sentido, porque no todo el mundo vale para emprender y no todas las ideas son buenas. Pero ese momento de perder el miedo, de atreverse, es fundamental, ¿no, Marta? Yo creo que absolutamente. Yo creo que hay un tema desde el punto de vista formativo, que lo ha comentado Antonio en la mesa anterior, que me parece fundamental para este espíritu, ¿no? Que es un poco también una formación bastante diversa, independientemente de que al final elijas una materia o una carrera que sea más técnica o más de humanidades. Yo creo que el que complementes, ¿no? con justamente lo que te falta, eso es fundamental, es decir, que la gente tenga el interés, ¿no? Que es un poco también, que yo creo que eso sí que es muy importante para completar también un poco una formación, aunque no sea arreglada, ¿no? Que tengas ese espíritu, ¿no? De complementar, ¿no? Y yo creo que el hecho de ser capaces de intentar empezar pronto, empezar desde la universidad, yo creo que ahí la universidad tiene un papel fundamental. Y luego también, obviamente, las instituciones públicas y las instituciones privadas, desde el punto de vista de cómo facilitan también en medios, ¿no? Pues nosotros, como empresa tecnológica, tenemos que ser capaces de proveer tecnología de forma gratuita, en modo prueba, para que la gente pues, cada vez haga más cosas. Porque al final dices, oye, si tú puedes probar, es el momento, no vas a montar la empresa aquí, pero vas a probar ideas que a lo mejor no puedes, pues tienes que tener medios para poderlo hacer. La sensación de poner posibilidades de investigación, de innovación, todo eso tiene que poder ocurrir en el ámbito universitario. O sea, yo creo que esos medios tienen que estar, ¿no? En una medida, obviamente, lógica, ¿no? Pero yo creo que eso no se puede perder, porque yo creo que es un momento absolutamente importantísimo en el que realmente ahí pueden hacer realmente lo mejor. O sea, yo creo que eso sí que hay que hacerlo, y todos tenemos que tener nuestra parte de ayuda en crear, ¿no? Ese ecosistema, ¿no? Al final, de fomentar un poquito el espíritu emprendedor, ¿no? Probablemente el éxito de una universidad a la hora de que un alumno, un futuro estudiante, opte por un centro u otro, vaya a depender mucho de la capacidad que tenga ese centro para emprender, para ayudar a los estudiantes a emprender. ¿Qué diferencias hay a nivel de emprendimiento ahora mismo entre la universidad pública y la universidad privada? Yo creo que yo creo que más que entre la universidad pública y la universidad privada es la universidad que potencia y la universidad que no potencia. Y creo que hay un tema que, a medida, cuando le has hecho la pregunta a Marta, para mí una clave en general es dar visibilidad a todo el tema. Porque es que yo en estos 4 últimos años, 3-4 últimos años, el cambio que he visto es espectacular. Es decir, yo recuerdo en una universidad que esta pregunta hubiese sido impensable. Con el auditorio, un auditorio súper grande, estaba llena, porque además funcionaban como créditos y demás. Había perfiles que iban a hablar, es decir, personas de altísima dirección en corporaciones, es decir, que no es que fuera que se concentrara un tema solamente para hablar de este nuevo ecosistema, de las startups, de emprendimiento. No, era de todo. Y entonces yo, en esta curiosidad de lo que antes parecía que se atraía, y demás, yo voy a preguntar, voy a ver yo cómo está el auditorio. Impresionante la cantidad de manos que levantaban, que ya estaban emprendiendo, que ya estaban inquietos por emprender y que ya se querían sumar a proyectos de esas características, aunque ellos no fueran los generadores de la idea ni los promotores o impulsores de esa startup, pero que les interesaba, porque además es como, dentro de esta nueva organización, es que tú tienes una visión completa, es que aunque tú no seas accionista o no seas fundador de esa compañía, te estás integrando dentro de un proyecto en donde tú eres una parte importante, ¿no? Entonces, yo creo que cuanto más visibilidad demos a todo esto, cuanto más lo potenciemos dentro de las universidades y se generen actuaciones de todas estas características, y en las clases, que yo creo que eso es muy importante cuando hablamos de la universidad, la empresa, y yo, no solamente a través de Sprint Startup, sino recuerdo en mi fase de infoempleo cuando me decían, oye, hablas mucho de la frontera entre la universidad y la empresa y que si no se prepara, digo, es que al final lo que necesitamos son perfiles de personas completos, es decir, no únicamente con conocimientos. Y yo creo que el aula es el mejor lugar para desarrollar todas las habilidades y las competencias de la persona. Yo tengo muchísimo cariño a esta universidad, y además es que tuve un profesor que para mí fue extraordinario. Fue el profesor, que fue Jover.
José María Jover, de Historia Contemporánea, una persona excepcional. Nos hizo desarrollar todas las competencias y yo siempre dije, yo, qué pena, solamente tuve un profesor, un catedrático maravilloso, pero es que hay mucha gente que no tuvo ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Que es que esta persona realmente nos incitaba permanentemente que nosotros nos preparáramos, ¿no? Y eso al final es lo que sale. Estas personas completas que también van para colocarse en cualquier tipo de corporación, y no te quiero ni contar cómo te tienes que buscar la vida cuando tú eres el que lo haces. Con lo cual, yo creo que fomentar este tipo de actuaciones dentro de... Y ojo, que en este sentido los profesores están encantados, pues nosotros hicimos una iniciativa de estas características porque el rector de una universidad nos preguntaba, ¿tú te lo crees de verdad? Digo yo, pies juntillas. Y no sabéis cómo respondieron de bien los profesores, los catedráticos, todo el mundo estaba deseoso de aprender más cosas que no es sustituir, ¿no? Y yo creo por eso que la visibilidad, el potenciar, el que realmente eso se conciba como una actuación propia de la universidad, trayendo mucha gente e impulsando iniciativas de estas características, el cambio es bestial. La importancia de los docentes. Nos piden ya que terminemos una última cuestión en una palabra o en dos, un total de 5 segundos. La clave para emprender. Bueno, yo creo que creatividad y actitud. Yo creo que es convicción, ilusión y saber que tienes muchas oportunidades para poder desarrollar lo que quieres. Pues ahí lo dejamos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, María, Álvaro. Gracias. Muy bien, yo me quedo con algo que han dicho no solo en esta mesa, sino también en la mesa anterior, con un concepto que me ha encantado, que es el utilizar el aula como lugar de pruebas para emprender. Y me quedo con eso porque tiene mucho que ver con lo que estamos presentando hoy. Y después os voy a decir por qué. Porque creo que la universidad puede ser un lugar de pruebas y vosotros, en ese lugar de pruebas, todos los que estáis aquí, creo que tenéis mucho que decir. Pero bueno, vamos a continuar nuestro viaje. Os recuerdo que habíamos superado nuestra prueba y lo siguiente que nos habla Campbell después de la prueba es la recompensa. La recompensa que obtiene el héroe después de haberse enfrentado a esa prueba que él lo define como el mayor miedo del héroe. Una vez que te enfrentas a este mayor miedo, obtienes una recompensa. Yo creo que en la metáfora que estamos utilizando, sería interesante, si lo vemos en la etapa laboral, más que ponerlo como una prueba concreta, ponerlo como un conjunto de pruebas. Y estas pruebas nos van dando pequeñas recompensas que yo creo que se sintetizan en lo que Campbell llama el elixir. Una vez que el héroe tiene el elixir, ha llegado al clímax de su viaje. No voy a poner más metáforas de Star Wars, lo prometo. Sería el momento en el que Ulises, por ejemplo, ha salido del inframundo y el rey de Faecia le ofrece por fin el pasaje de vuelta a su hogar. Y es esta recompensa lo que hace que el héroe aprenda, consiga el elixir y ahora esté preparado para volver al mundo ordinario. ¿Por qué? Porque en realidad lo interesante de este viaje es, una vez que tienes el elixir, volver al mundo ordinario para que, una vez que el héroe sea transformado, transformar ese mundo ordinario del que partiste. Entonces, emprendemos el camino de vuelta, volvemos a nuestro hogar, somos Ulises de nuevo, el momento que vestido de mendigo llega por fin a su Ítaca natal y somos capaces de cambiar a los ciudadanos que ahora nos rodean, en realidad como ciudadanos excepcionales, casi como oráculos. Oráculos en el sentido en el que al tener el elixir te has ganado un lugar privilegiado que tus conciudadanos aceptan incluso que hables del futuro de la sociedad que habéis creado entre todos. Y por eso tenemos la siguiente mesa, la mesa titulada El conocimiento del futuro. Es la última mesa, la mesa la va a presentar José Manuel Pingarrón, él es el vicerrector de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento de la Complutense. Y una cosa curiosa que me estaba comentando Inma, que debemos tener en cuenta. Hoy, en esta sala,
tenemos a 3 exministros de Educación que han pasado por esta universidad. Así que, bueno, un fuerte aplauso para los 4 invitados de la siguiente mesa. Gracias. Gracias. Nos sentamos. Bueno, pues como ven, a diferencia de lo que le pasaba a Inma y a Álvaro, a mí se me tienen que presentar, porque claro, si no es complicado. Bueno, pues efectivamente, hemos terminado el viaje y volvemos al inicio. Y volvemos al inicio como ciudadanos extraordinarios, ¿no? Entonces, es curioso porque realmente, como van a ver a continuación, algunas de las reflexiones que queremos compartir hoy con ustedes cierran de verdad el círculo que hemos empezado con el viaje. Se lo estaba diciendo Juan Ignacio, que realmente los temas son los mismos, lo cual no lo hemos preparado, ¿eh? O sea, que realmente indica que estamos en el buen camino, que ese círculo lo vamos a cerrar bien. Bueno, voy a hacer una muy breve presentación de los componentes de la mesa, y digo muy breve porque, en fin, tampoco tiene mucho sentido que les presente a personas que son extremadamente bien conocidas. Mariano Barbacid es un conocido bioquímico, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, y después de trabajar en Estados Unidos volvió a ponerse al frente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Tiene multitud de premios y, por tanto, solo les voy a indicar el último, que es la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo. Mercedes Cabrera es una politóloga extremadamente bien conocida, porque además ha sido una muy buena ministra de Educación. Espero que entrara en la categoría de muy buenas ministras que nos decía Inma, y tiene en su trabajo fundamentalmente una relación muy importante entre la política y la empresa, lo cual también imbrica con la segunda mesa que hemos tenido hoy. Muchas gracias por venir. Y por último, Juan Ignacio Cirac, pues es un físico, probablemente, bueno, pues de nuestros científicos más prominentes, es siempre uno de los futuribles candidatos al Premio Nobel, dirige desde 2001 la división técnica del Instituto Max Planck de óptica cuántica, se licenció en la Universidad Complutense de Madrid, y bueno, pues precisamente uno de los temas que quiero tocar a continuación tiene que ver con su ámbito de competencia. A ver, ya hemos vuelto como ciudadanas y ciudadanos extraordinarios, ya hemos hecho el viaje y ahora vamos a hablar del conocimiento del futuro. Es un poquito difícil esto, hablar del futuro, pero bueno, digamos que vamos a hablar del futuro cercano. Y quiero compartir con el público, con vosotros, algunas reflexiones sobre algunos elementos disruptivos en el conocimiento que ya hoy en día nos ponen una serie de problemas que quiero que compartamos desde un punto de vista muy general. Solo voy a mencionar 3, pues por ejemplo, hay investigaciones, también se ha citado antes, que dicen que con una adecuada manipulación genética seríamos capaces de vivir y vivir bien durante 500 o incluso más años. Tenemos el aspecto de la utilización de la robótica en muchas de las tareas que estamos usando, y tenemos las posibilidades casi ilimitadas de las tecnologías cuánticas, con las implicaciones en defensa y en privacidad, en lo que es, digamos, la privacidad de los datos que esto implica. Entonces, muchos de estos descubrimientos disruptivos empiezan a crear inquietud, cuando no miedo, en amplias capas de la población. Y yo me pregunto, esto empieza a tocar partes de ética, ¿no? Empieza a tener aspectos éticos que son importantes, que son complejos. ¿Qué opináis? ¿Debemos no intentar poner puertas al campo y opináis que lo que se puede hacer se hará o alguien lo hará? ¿O estos conocimientos del futuro deben tener como base la ética, algunos elementos éticos? Y, por ejemplo, en este campo fundamental, ¿cómo veis el papel de la filosofía en la imbricación de este conocimiento del futuro con la ética y con el humanismo? Pues, Mercedes, cuando tú quieras, por favor. ¿Me toca la primera? La primera. Ante semejante tema. Bueno, yo, en términos generales, no soy partidaria de ponerle ninguna puerta a ningún campo. Entiendo que en los términos en que has planteado estas cuestiones estamos quizá rozando un límite que podría obligar a ello, ¿no? Pero yo tiendo a tener una confianza casi infinita en
en la capacidad de cualquier investigador científico para saber hasta dónde puede llegar. Yo creo que la historia nos ha enseñado ya suficientes horrores en el pasado como para haber tomado nota de los límites que nunca deberían pasarse. Dicho esto en términos generales, evidentemente, claro, si empieza a pasarme alguna película y a imaginarme consecuencias de algunas de estas investigaciones de vanguardia en la frontera del conocimiento, bueno, pues sí da un poco de pánico, pero yo reconozco, confieso fe absoluta en la ciencia, en las posibilidades de la ciencia, en quienes la ejercen, en quienes la enseñan y quienes conseguimos disfrutar de ella. Entonces yo, en principio, por abrir el fuego, puertas al campo, ninguna. Yo lo que haría sería abonar el campo un poquito mejor de lo que lo hacemos. Quiero decir, brindar los recursos necesarios para que todo eso sea posible. Eso sí creo que es una tarea pendiente, que la hemos abordado muchas veces. Yo tuve la suerte, cuando estuve en el Ministerio y tuve competencias en investigación, de vivir todavía época de vacas gordas, pero aparte de eso había detrás una voluntad de aquel gobierno de considerar que la ciencia, de la que por cierto hemos como dejado de hablar, parece que iba pasado, ¿no?, a mejor vida. Bueno, aquello se interrumpió iba a decir azares, no son azares, ha sido una crisis brutal que ha cambiado prioridades, políticas, etcétera, pero hemos dejado de hablar de estos temas, ya no forman parte del debate público, ¿no? Antes hablábamos de ciencia, si más ciencia básica, si había que dedicar más recursos a ciencia básica o ciencia más aplicada, en fin, no sé, nos entreteníamos con estos temas, ¿no? Últimamente yo creo que son cuestiones que han dejado de estar en el debate público. Hay muchas cosas de las que no hablamos y otras cosas de las que hablamos probablemente demasiado, creo yo. O sea, que puertas ninguna y recursos más. Muchas gracias. Juan Ignacio, ¿tú crees que la filosofía debería ocuparse de estos temas? Bueno, para empezar, quería dar la enhorabuena a la Universidad Complutense por este evento y por esta iniciativa. Yo llevo con orgullo el haber estudiado y el haber hecho el doctorado en la Universidad Complutense, y no solo porque es un sello que está en mi currículum, sino también porque la formación que me dieron aquí en los estudios de física y durante el doctorado pues ha sido excepcional y me ha empujado en mi carrera, ¿no? Yo lo digo muy abiertamente, así que me alegro pues, que ahora lo pueda compartir públicamente y decir que soy miembro de los alumni de la Complutense. En cuanto a los temas de ética, bueno, yo soy una persona que soy muy científico, ¿no? Yo estoy en mi laboratorio y me paso trabajando en ciencia. No me dedico tanto a pensar en la ética, a pesar de que reconozco la importancia que tiene. En mi caso, yo me dedico a construir ordenadores cuánticos, ordenadores pues, que van a revolucionar un poco las tecnologías. Y claro, esos ordenadores pues, pueden utilizarse para cosas buenas y para cosas malas, pero eso no es nuevo, ¿no? Los ordenadores que tenemos hoy en día se pueden utilizar también para cosas buenas y para cosas malas. Y en mi caso, a los científicos no nos corresponde el decir para qué se van a utilizar esos ordenadores, lo que tenemos que hacer es construirlos y luego pues, la sociedad tiene que tomar la responsabilidad de tomar buenas decisiones. Por supuesto, cuando uno adquiere cierta visibilidad, ¿no? Pues, social, política, pues, es importante también que intentamos trabajar en que en esas decisiones que se tomen luego por parte de los políticos pues tengan algo de racionalidad, al menos de nuestro punto de vista, y en ese sentido pues sí que considero que detrás de todos nosotros hay cierta filosofía, cierta ética que sí que nos hace pues, que en esas ocasiones públicas pues sí que tomemos algún tipo de partido, ¿no? Pero como digo, y yo me adhiero a lo que había dicho Mercedes, desde el punto de vista científico, lo mío es desarrollar unas tecnologías para que la sociedad las pueda utilizar. Muchas gracias. Mariano, ¿qué opinas? ¿Viviremos 500 años? No. Bueno, yo también quisiera sumarme al coro de felicitaciones por esta iniciativa. Yo fui brevemente profesor invitado en la Universidad de Princeton y sentía siempre una envidia sana cuando por finales del mes de mayo, primeros de junio, veía muchas personas mayores llevar los colores de Princeton. Solo había un pequeño problema. El símbolo de Princeton es el tigre y el negro y el naranja le sienta fantásticamente a los tigres.
pero a los señores en las americanas les sentaba horrible, pero de todas formas daban un colorido a la Universidad de Princeton que yo la verdad echaba de menos. Así que me gustaría que este acto que iniciamos hoy, que inicia la Universidad Complutense hoy dentro de unos años, pues también viéramos a los alumnos, a los exalumnos, el pasear el símbolo de la Universidad Complutense por Madrid, o al menos por el campus de la universidad. Yo también agradezco mucho a la universidad la formación que me dio y además con unas circunstancias que espero que nunca más se vuelva a repetir, espero que nunca más un estudiante tenga que recibir una clase con 2 policías dentro de la clase. Así que, bueno, es importante recordarlo porque los que olvidamos la historia volveremos a repetirla, ¿no? Así que yo creo que el futuro, vivir 500 años y además también para qué, porque no es el vivir 500 años, sino cómo vivirlos, ¿no? Pero vamos, yo lo que me preocupa en este momento y siguiendo un poco la línea de lo que ha dicho Mercedes, es que España nos vamos a convertir, si no tomamos medidas urgentes, en un país de servicios, en un país en el cual solamente el turismo y la construcción fácil van a ser los motores de la economía. A mí me da muchísima pena ver cómo yo volví a España en el año 98, cómo en esos años, ya ha hecho referencia también la ministra, cómo en aquellos años parecía que España iba a levantarse en el mundo de la ciencia y de la tecnología. Y ahora, por una crisis, por lo que sea, otros países han tenido crisis y han doblado su presupuesto de I+D precisamente para salir de la crisis. Eso nuestros gobernantes no lo ven. Y eso a mí me entristece muchísimo y me hace pensar que el futuro, como no cambiemos, es decir, el futuro está en nuestras manos, es decir, que no es que el futuro vaya a ser malo, pero si queremos que sea bueno, tenemos que cambiar. Muchas gracias. Bueno, otro aspecto que quería comentar con vosotros, supongo que habréis leído este fin de semana en El País un artículo de Javier San Pedro donde dice que la ciencia está recibiendo ataques como nunca antes. Pues ponía 3 ejemplos: la aversión a los alimentos transgénicos, obviamente la negación del cambio climático, y había un tercer aspecto que ahora no me acuerdo, pero que era... Efectivamente, las vacunas. Gracias. ¿Pensáis que esto es por ese miedo del que hablábamos antes a lo nuevo, al conocimiento del futuro, o tiene más que ver con esa falta de doble cultura que también se hablaba en la primera mesa? Porque evidentemente hay una falta de cultura humanista en la parte científica, pero en la sociedad global hay una parte importante que tiene una notable falta de cultura científica. ¿No creéis que las universidades, y no solo las universidades, debemos tener un papel más preponderante en intentar convencer a la ciudadanía de lo importante que es la ciencia, de lo importante que es la investigación, el desarrollo, la innovación, precisamente para evitar esos problemas? ¿Creéis que tenemos que hacer esfuerzos para que esa cultura científica llegue a las capas más amplias posibles de la población? Sí, si me dejas voy a enmendar además porque debe ser que como sigo siendo profesora de la Universidad Complutense no he reconocido públicamente mi agradecimiento por estar aquí y la iniciativa, que creo que es una iniciativa magnífica. Entiendo yo que se me ha ido porque me siento, bueno, alumna no evidentemente, exalumna sí, y profesora todavía también, ¿no? En relación con lo que has preguntado, me he acordado porque, aparte del artículo de Javier San Pedro, en El País, yo creo que era también de este fin de semana, había un artículo magnífico de Michael Ignatieff sobre lo que está ocurriendo con la universidad que él regenta en Hungría, ¿no? Entonces, yo es que creo que estamos viviendo en un mundo profundamente contradictorio. Lo voy a decir en 2 patadas y, por lo tanto, muy mal, ¿no? Es decir, por un lado es un mundo con una capacidad inmensa de crecimiento, un mundo globalizado, un mundo sin fronteras, el mundo de los que algunos llaman los cosmopolitas, ¿no? Los extremadamente liberales, los capaces de crear, etcétera. Y al mismo tiempo ese mundo tan global está creando, que también esto es un tema de debate ahora permanente, ¿no?
ganadores y perdedores en ese proceso de globalización, y los perdedores tienen, lógicamente, reacciones de autoprotección, muchas veces exageradamente radicalizadas, ¿no? Lo vemos en movimientos políticos, todos estos movimientos populistas, movimientos nacionalistas extremos, reacciones pues, en este sentido, ¿no? De rechazo de cualquier pensamiento racional, científico, etc. Y tenemos un mundo tan interconectado y tan informado que tenemos noticia de todo ello a la vez y mezclado, ¿no? Entonces es en mi opinión, una época de cambios, ya se ha dicho en las mesas anteriores, de cambios rapidísimos, de cambios vertiginosos, pero a poco que uno sea medianamente curioso y busque estar medianamente informado, es además un mundo apasionante porque son como fuerzas, ¿no?, tectónicas chocando, que yo no sé muy bien qué puede llegar a salir, ¿no? Yo, como ya lo he dicho antes, soy de carácter optimista en general, ¿no? Y pienso que siempre van a ganar los buenos. Pero sí es verdad que hay ahora mismo situaciones, reacciones, momentos. Yo no voy a hacer, porque aunque soy politóloga, me dedico a la historia, no voy a hacer comparaciones anacrónicas con pasados que yo creo que no se repetirán nunca, ¿no? Pero bueno, hay ¿no? Lo peor que puede ocurrir es cuando las gentes pierden la sensación de seguridad, ¿no? Sentirse inseguro es un caldo de cultivo malísimo para cualquier cuestión, ¿no? Y todo este mundo de cambio rapidísimo que estamos viviendo crea inseguridades y en ese mundo de inseguridades pescan en río revuelto muchas gentes. ¿Qué opinas? Sí, bueno, yo creo que es un tema muy importante, porque esto que has comentado y este artículo que has comentado y lo que está ocurriendo en algunos países y en nuestra sociedad, pues tiene repercusiones. O sea, no es una curiosidad que hay unos señores que puedan estar diciendo tonterías, no es eso, sino tiene repercusiones pues, en nuestros hijos, en nosotros, en nuestros familiares, en las generaciones futuras, en el futuro de nuestro planeta incluso. Y como científico, aunque he dicho anteriormente que yo trabajo en mi laboratorio y me dedico a construir este tipo de equipamiento, pues también siento cierta responsabilidad para transmitir a la sociedad una serie de conceptos y una serie de cosas que sabemos y que sabemos que son verdaderas o que son falsas, y ahí sí que creo que es importante que los científicos tomemos un papel claro, diáfano y beligerante. Sí, beligerante. Muchas gracias. Mariano. Bueno, me uno a lo que se ha dicho ya. Creo que la solución es la información y la cultura. Que los medios, yo pondría la responsabilidad, además de los científicos, que por supuesto la tenemos, en los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que ser responsables y no, es decir, informar lo mejor posible a la sociedad y evitar que ciertas minorías pues piensen esto como estábamos hablando, se ha mencionado las vacunas, los transgénicos, etcétera, etcétera, que, bueno, al fin y al cabo creo que no es un mayor problema siempre que seamos conscientes de que estos grupos pequeños existen y sobre todo tengamos la voluntad de que los científicos, de la mano de los medios de comunicación, informemos de lo que es la verdad y lo que es la mentira, al menos tal y como la conocemos hoy en día. Pues muchas gracias. ¿Me dejas un momentito? Sí, claro. En relación con lo que decía antes, porque se me ha olvidado, el papel que pueden jugar las universidades en esta transmisión de información informada razonable. Yo creo que una de las cuestiones que estamos viviendo es que los sistemas educativos más tradicionales, no hablo solo de las universidades, sino de la escuela, desde la escuela a la universidad, no son ya los únicos espacios en los nunca lo han sido, pero evidentemente ahora mucho menos. No son los únicos espacios de educación y de información. No solamente no son los únicos, sino que podríamos decir incluso que en cierto sentido, no en todos los países. Yo recuerdo un viaje a México que me dijeron, aquí cuando hay un problema y hay, no sé, un terremoto, una catástrofe natural, llamamos a la UNAM para que opine. Bueno, ya a mí no se me ocurre pensar que esto ocurra aquí. Es decir, que haya una catástrofe y llamen a la Universidad Complutense desde el gobierno para preguntar opinión. Seguro que no. Pero ahora mismo, yo creo que las universidades tienen una competencia que puede, evidentemente, ser buena,
pero tienen una competencia que hace décadas no tenían. No son solamente los medios de comunicación, que también, ¿no?, sino otro tipo de instituciones, organizaciones. Es decir, no voy a decir que las universidades están perdiendo el monopolio, ¿no?, de la docencia universitaria, de la investigación superior, pero que tienen una competencia inmensa, y en esa competencia juegan buenos y malos. Es decir, los que opinan sobre las vacunas lo que hay que opinar, y los que opinan sobre las vacunas lo que decía el periódico del fin de semana, ¿no? Dejadme que os haga otra pregunta, quizá está ya un poquito más terrenal y más al lado de lo que es la universidad actual. Claro, a mí me llama la atención, quizá no me llama la atención, pero por eso os lo quiero preguntar, vuestras trayectorias. Quizá aquí esta pregunta es más a vosotros dos. Es decir, estuvisteis en la universidad, o doctorasteis en la Universidad Española, y después, para crecer científicamente, para crecer en vuestra carrera, os tuvisteis que ir. La pregunta es, ¿vosotros pensáis que con las estructuras actuales de las universidades, no digo la de la Complutense, vuestras carreras científicas e investigadoras hubieran podido ser igual? Es decir, ¿hubierais podido hacer cosas parecidas a las que habéis hecho en una universidad, en un departamento universitario? ¿Creéis que esto es algo que debemos tomárnoslo muy en serio? Porque nosotros tenemos una preocupación importante, y es que cada vez vemos que lenta pero inexorablemente la investigación en la frontera del conocimiento se está escapando de la universidad. Se está yendo hacia los grandes centros de excelencia dedicados única y exclusivamente a investigación. Y hay muchos países donde ya se han dado cuenta de que esto es un error, de que disociar investigación y docencia al final no es una buena táctica. Me gustaría escuchar vuestra opinión. Bueno, yo me fui al extranjero porque es lo más natural que se puede hacer, ¿no? Después de hacer el doctorado, pues te vas a prepararte a conocer nuevas técnicas, a conocer pues, nuevos temas de investigación, te vas al extranjero. Y lo que pasa es que en el campo en el que yo trabajaba, pues resulta que había centros en el extranjero que tenían mucha más potencia que los que había en España. La cosa, afortunadamente, ha cambiado, y hoy en día, pues aquí en la Complutense y en otras universidades españolas, pues hay centros que trabajan en mi campo de investigación. Bueno, a mí me gustan mucho algunas de las universidades americanas y me reflejo un poco en ellas, ¿no? Y a mí me gustaría que la Universidad Complutense, aparte de tener pues una importancia en la formación de la sociedad, ¿no?, y de las profesiones que necesitamos para el futuro, pues también tuviese una parte, ¿no?, de estas Ivy Leagues que tienen las universidades americanas, como Stanford, Harvard, no sé, de Princeton, todas estas. Y en eso, pues yo creo que sí que sería interesante pues que la Universidad Complutense, por lo menos en cierta forma, también se moviese en esa dirección. Y en ese sentido, pues yo creo que probablemente mi investigación no hubiese sido posible en la Universidad Complutense de hoy en día, pero sí con unos pequeños cambios que fuesen un poco en esa dirección, sí que hubiese sido posible. Bien. Bueno, esta pregunta tiene muchísimo peligro porque no es el momento de hablar de lo que falta en la Universidad Española, pero vamos, muy brevemente, con 4 palabras, la Universidad Española necesita mejorar en algo que se conoce muy fácilmente como endogamia, falta de meritocracia, y después la flexibilidad. Es decir, creo que un grave problema que yo veo, y yo no he estado dentro de la universidad más que como alumno, es que hay falta de flexibilidad. Ni todos los grandes científicos pueden ser buenos docentes, ni todos los grandes docentes tienen por qué ser buenos científicos. Entonces, lo ideal es que, dependiendo de las cualidades de cada profesor, se le permita hacer más investigación o se le permita hacer más docencia, y eso requiere flexibilidad. Y yo, por lo que oigo con mis colegas que están en la universidad, me temo que no hay mucha flexibilidad. Pero hablo desde fuera, no quiero meterme en ningún jardín complicado. Ministra, como bien has dicho, tuviste responsabilidades de ciencia en tu periodo ministerial. Te dejo la última palabra para... ¿Qué opinas sobre el tema? Yo con estos 2 señores aquí no doy... yo no termino esta discusión. No, para mí fue... A ver... pasar por
por un cargo público como, no necesariamente un ministerio, ¿no? Ayuda a entender algo que yo siempre les cuento a mis alumnos el primer día de clase, y es que la realidad es muy compleja. Esto parece una perogrullada, pero yo lo repito sistemáticamente porque se les olvida, ¿no? Es muy humano tratar de encontrar una razón fundamental, ¿no? La razón, lo que va a ayudar a solucionar todo, una sola cosa, no la panacea. Yo creo que la realidad es muy compleja. Yo estoy de acuerdo absolutamente con ese diagnóstico de la universidad, sobre todo en el último punto que has dicho de la flexibilidad. Bueno, cuando estaba yo en el ministerio tratamos de ir en esa dirección, potenciando la autonomía de las universidades para que ellas mismas se evaluaran, organizaran, cambiaran planes de estudio. O sea, no voy a decir que haya sido una experiencia catastrófica, pero se pusieron de manifiesto todas las inercias que tienen organismos e instituciones extremadamente complejos. Y claro, en cuanto uno se acerca a mirar, encuentra la enorme cantidad de intereses cruzados que hacen muy difícil cambiar una institución, sobre todo en el caso de la Complutense, del tamaño de esta universidad, ¿no? Ahora, que la realidad sea compleja y sea difícil de cambiar no quiere decir que no haya que intentarlo, y yo estoy completamente de acuerdo en que el elemento fundamental es la flexibilidad para todo, para adaptarse, no ya atender a quienes investigan más y quienes son más docentes, que efectivamente no tienen por qué coincidir y hay que saber aprovechar una cosa y la otra, sino para adaptar planes de estudio, de un día para otro. Es decir, todo este tipo de cosas, bueno, pues hay otras universidades por ahí que lo hacen con más facilidad de lo que lo hacemos aquí. Muy bien, pues tenemos que terminar. Muchísimas gracias. Permítanme que les agradezca una vez más a los componentes de la mesa vuestra amabilidad por haber estado aquí con nosotros hoy. Para nosotros sois muy importantes y esperemos que al final de este viaje vuestro papel como mentor sea el comienzo, como ha dicho Borja antes, de esa guía para nuestros estudiantes y para nuestros profesores también. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos un poquito mal de tiempo, entonces vamos a agilizar un poco. Básicamente lo que comentábamos antes es el tema de cómo articular este programa Alumni en la universidad, y os decían en una de las mesas cómo hacer para que el aula sea un sitio donde experimentar. Y ahí es donde todos vosotros, con el viaje que ya hemos terminado, porque nuestro viaje ha terminado, todos vosotros como ciudadanos con el Elixir tenéis la obligación de ser mentores, de convertiros en mentores. ¿Y mentores de quiénes? Pues muy sencillo, de todos esos chicos y chicas con camisetas de colores que tenemos en los laterales, que nos han ayudado, han venido aquí a ayudarnos a cambio de nada, simplemente por el amor que le tienen a esta universidad, y están aquí echando la tarde y echándonos una mano, y a quienes queremos darle la palabra. Por favor, chicos y chicas, veniros para acá. Vamos a retirar esto rapidísimamente. Sí, gracias. ¿Podéis? Vale. Pues como representantes de todos los estudiantes de la Complutense tenemos a Carlos Moreno y a Eva Nieto, pero en realidad ellos son los que van a decirles las palabras que quieran decirles a sus mentores, pero en realidad están representando a estos y a muchísimos otros estudiantes que hay en la Complutense. Chicos, todo vuestro. Gracias. Bueno, lo primero, buenas tardes. El otro día, pensando en qué palabras podría yo dedicarles a ustedes, llegué al sentimiento de la perdición. Sentirse perdidos es normal a lo largo de nuestra vida. Yo me he perdido bastantes veces. Y una vez me hallaba de nuevo, siempre me prometía a mí misma no volver a perderme, con tal de no tener que volver a buscarme. Pues cuando te pierdes, todo parece una ilusión, un sueño inconcluso del que despertar de forma abrupta y espantosa, sin aire adentro, sin esperanza.
solo fuego donde antes había latidos, y lunas inquietas donde solías ver tu vida rompiéndose, como Zambrano, como Lorca, como Campoamor. Y es por eso que creo firmemente en este programa, en que nos ayude a todos a sentirnos, aunque sea un poquito menos perdidos, a sentirnos cuidados y acompañados, y a encontrarnos mutuamente bajo el ala de la Complutense, la vuestra, la nuestra y la de los que vendrán. Y perdidos es como llegamos a este lugar. Perdidos avanzamos en nuestro recorrido universitario, intentando superar las pruebas a trompicones, con la ínfima esperanza de llegar a convertirnos en esos héroes. Tenemos miedo, claro que lo tenemos. Miedo a qué pueda ocurrir mañana, miedo a lo desconocido, miedo al fracaso. Tenemos miedo a cruzar por un sólido puente de cristal, porque no hacemos más que mirar al vacío. Un puente de cristal que ya otros habéis cruzado y que nos lleva a esa otra ladera virgen llamada futuro, sobre la que queremos construir. Queremos llegar al otro lado y solo necesitamos un empujón. Con ese pequeño gesto de mano convertido en forma de oportunidad, nos podéis ayudar a alcanzar todos esos sueños, todas esas metas que un día tuvisteis y al siguiente lograsteis. Desde mi más humilde posición y como estudiante de esta universidad nuestra, voy a aprovechar este minuto para pediros que olvidéis las palabras de Machado y volváis la vista atrás, que miréis ese puente de cristal que un día cruzasteis y deis un paseo de nuevo por él, enseñándonos ese paso firme para conseguir no que nosotros pasemos por el puente, sino que el puente pase por nosotros para llegar al futuro, para lograr esa libertad de la que habla el lema de nuestra Universidad Complutense, esa libertad que ilumina todas las cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, vamos a concluir. Yo simplemente quiero transmitiros 3 ideas a todos los que estáis ahí, invitados, amigos. Primero, quiero que seáis las historias de éxito de nuestro programa Alumni. Segundo, quiero que seáis mentores de ellos, de todos estos chicos y de todos los estudiantes que no pueden estar aquí, que les ayudéis, que les infundáis la sabiduría y el valor para cruzar el umbral que vosotros cruzasteis. Y lo tercero es que pertenezcáis a esa red de aliados que estamos creando y que muchos de ellos y muchos de nosotros algún día recurriremos, preguntando por consejo, preguntando por ayuda o simplemente para alguien que tiene experiencia que nos escuche. Y para terminar, quiero recordar una conversación que tuve el otro día con Manolo Álvarez Junco, el director de los cursos del Escorial, y él me decía, Borja, yo tengo la sensación de que los estudiantes que más orgullo tienen de estar en la Complutense son aquellos que han pertenecido a un equipo. Él me hablaba de un equipo de rugby. Me decía, porque cuando estás en un equipo tienes la posibilidad de dar y recibir cariño. Y a mí se me quedó esa palabra, el cariño, en la cabeza y dije, claro, es que eso es exactamente Alumni. Es la forma de articular el cariño que la Universidad Complutense le quiere dar a sus alumnos y a sus exalumnos, la posibilidad de que ellos se den cariño entre ellos y de que ese cariño vuelva a la Complutense. Y para terminar, aquella anécdota que os contaba al principio, que hablaba con Carlos en Boston, que me decía que era fácil sentir orgullo de pertenecer a un club exclusivo. Efectivamente, la Complutense no es un club exclusivo. Para mí es un club extraordinario. Y yo os voy a decir por qué muy rápido y sobre todo a todos vosotros. Creo que es extraordinario porque cualquiera que haya tenido una experiencia educativa en Estados Unidos, por ejemplo, lo sabe. Porque todos los estudiantes del sistema público español están becados, pagan un 30% de media de la matrícula. Y yo me pregunto siempre, ¿quién paga el resto? Pues el resto, chicos, lo paga el tipo que os ha hecho una jugada con el coche y al que habéis insultado, el cajero del Mercadona, no el de vuestro barrio, el de otro barrio. Es decir,
lo paga gente que no os conoce. ¿Y para qué? ¿Para que, como en Estados Unidos, cuando terminéis, les devolváis ese dinero? No, que va. Para que cuando crucéis el umbral y produzcáis, podáis pagar la educación a gente que vosotros tampoco conocéis. Eso es por lo que yo creo, de verdad, que esto es extraordinario, absolutamente extraordinario, y por eso creo que efectivamente no es un club exclusivo, es mucho más. Es un club inclusivo y extraordinario. Y para terminar este acto, bueno, pues ¿quién mejor que esa persona que representa a todos los mentores que hemos tenido a lo largo de la vida? Esa persona que ha sido el impulsor de este programa y esa persona que desde que yo hablé con él he visto que está encargándose de tratar de insuflar ese orgullo por la Universidad Complutense. Por favor, un fortísimo aplauso para Carlos Andradas, rector de la Complutense. Que se me cae el micro. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Y yo quiero empezar dándoles una buena noticia. Y es que dentro de unas horas, a las 6:24 exactamente, comienza el verano. Así que lo primero que quiero es anunciarles que vamos a disfrutar de estas horas que nos faltan de pre-estivales todavía, después tomando una cerveza justo aquí abajo. Después, hoy estaba yo consultando el diccionario complutense, que está en progress, como decimos los científicos, y entonces el término alumni complutense pues venía definido, dícese, de aquellas personas que o bien han estudiado o han trabajado en la Universidad Complutense. Se caracterizan porque cuando se les llama desde la universidad para venir a participar en algún evento, acuden siempre sin importar ni el sacrificio ni el coste. Bueno, esto evidentemente que es algo absolutamente inventado, sin embargo, responde perfectamente a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes, de vosotros, de vosotras, de vosotros también, habéis acudido a la llamada que os hemos hecho. Y justamente lo que queremos hacer con esto es recuperar ese vínculo, porque nos sentimos orgullosos, ha aparecido hoy la palabra orgullo varias veces, nos sentimos orgullosos de formar parte de esta corriente continua que son los estudiantes que vendrán, los que están y los que hemos estado, porque yo también he sido estudiante de esta universidad. Todos ustedes son la mejor prueba, la prueba más irrefutable del valor social de esta universidad, de la transferencia de conocimiento que esta universidad hace a la sociedad. Y precisamente por eso queremos mantener ese vínculo con todos y cada uno de ustedes. Y queremos abrirles las puertas de esta universidad en la que estuvieron, en la que algunos siguen estando y en la que otros vendrán. Y queremos abrírsela para que participen, para que nos ilustren, para que nos enseñen a los estudiantes que están ahora sus experiencias de éxito, cómo han sido sus primeros pasos, para que hagan esa labor de mentoría que decían. Y es verdad, les hemos engañado un poquito. En la publicidad, en el correo que les enviamos, les decíamos que les íbamos a ofrecer a los alumni, a los alumni, ¿no?, en este bilingüismo que se decía antes, pero es que hay una A que ahí no aparece, ¿no? Digo, a esos les decíamos en esa publicidad, les decíamos que les íbamos a ofrecer. Bueno, en realidad lo que les venimos es a pedir fundamentalmente ayuda. Queremos que nos ayuden en esa labor formativa, en esa labor también de ponernos al día constantemente con la sociedad, en ese vínculo continuo, en ese aprendizaje que debe caracterizar, por supuesto, a la universidad. Y termino ya, y no puedo terminar, evidentemente, sin dar las gracias a todos vosotros, los voluntarios que nos habéis ayudado, a todas las personas que han hecho que hoy hayamos podido estar aquí y que trabajan entre bambalinas.
y, cómo no, a todos ustedes, a todos vosotros, a todas vosotras que habéis dedicado una parte de esta tarde preestival a pasar con nosotros. Y ahora pues vamos a disfrutar, como os decía, de una cerveza. Creo que hay un vídeo, ¿no?, donde se muestra a algunos algunos alumni que no han podido venir y que también han querido de alguna manera contribuir a este acto. Entonces, mientras vemos ese vídeo, que espero que esté preparado, pues nos vamos despidiendo y, como digo, tenemos una cerveza esperándonos porque realmente creo que nos la hemos merecido. Muchísimas gracias a todas y a todos. Para mí ha sido un gran honor ser alumno de la Universidad Complutense de Madrid. Fui estudiante de la Complutense a principios de los años 60. Tuve el privilegio de poder asistir a la transformación de la Universidad Complutense en una universidad democrática. Me formé en la Facultad de Ciencias de la Información. Fue una magnífica experiencia porque encontré a gente que sí querían hacer cine y que después nos hicimos amigos y que después pues hemos seguido trabajando juntos. Encontré mi vocación, encontré el lugar donde tenía que estar, que era la Facultad de Bellas Artes. Yo creo que para mí eso fue una gran felicidad. Estudié Económicas en la Complutense, estoy hablando de finales de los 60. Yo tengo muy buenos recuerdos. Hice el doctorado aquí en la Complutense. Para mí es una parte de mi vida que recordaré siempre. La Complutense ha sido mi casa durante 5 años. Me ha formado no solamente en la profesión, sino una serie de valores. Mi paso por la Complutense, que se ha extendido casi por 20 años. La enseñanza y estar en contacto con quienes aprenden el derecho es fundamental para transmitir convicciones, ideas. Para mí la universidad fue lo que me permitió encontrarme con la historia de mi país. La Complutense forma parte de la historia de España. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento a la universidad que a mí me permitió llegar a saber. Para mí fue ponerme en contacto con gente eminentísima dentro de la cultura española. El prestigio que tenemos fuera de España. La cantidad de alumnos que cuando ven que eres licenciado en la Complutense siempre tienen la referencia. Yo soy un hijo de esta universidad, los mejores años de mi vida los he pasado aquí. Cada vez pienso más en que algo tengo que hacer para devolver a la universidad lo que la universidad fue capaz de poner en mi escenario vital. Es mi error. Todas las cosas que sé, pues me las han enseñado aquí. Considero a la Complutense mi alma mater. Quiero desearle el mejor de los éxitos.